Y yo creo que ha pasado también por el pensamiento de algunos de los pastores y de los líderes de nuestra iglesia. Conversábamos con nuestros presbíteros de área y nuestros supervisores, todo el equipo de supervisión nacional, e incluso hicimos un taller para poder ver la realidad que se asoma a nuestra iglesia, y no somos ajenos a ello. Tenemos más de 100 iglesias en estado enferma o en crisis, y tenemos también un buen porcentaje de iglesias, entre 65 a 70 iglesias inactivas. Y eso nos lleva a replantear en este encuentro de plantadores qué hacer para reactivar y revitalizar las iglesias que están enfermas o están en crisis. Antes de iniciar el conversatorio, siguiente, por favor, hermano. Jonathan, siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Ok. No se logra ver, pero voy a leerle algunos datos estadísticos. Para empezar, debo decirle una buena noticia. En el Perú, el crecimiento evangélico va viento en popa. Los evangélicos hemos aumentado del 3.8% de la población peruana que teníamos en el año 1995, y hoy las cifras están entre 17 a 18%. ¿Es algo bueno o no? Es más, las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos muestran un fluctuante, 8.4% en el año 2024 frente a un 11.3% en mayo del 2025. Es decir, hay un crecimiento numérico de evangélicos en la nación de Perú. Pero aquí viene el punto triste. Si bien es cierto, hay un crecimiento numérico de evangélicos en el Perú, hay un gran porcentaje de evangélicos sin compromiso real. Es decir, que su frecuencia, su asistencia a los cultos y su participación en el discipulado es inestable. ¿Por qué traemos esto? Porque definitivamente es parte del problema de que una iglesia entre en crisis. Asistencias irregulares. Se dice que el 50% de conversiones no se traducen en asistencias constantes. Hay un fenómeno de modalidad o pertenencia nominal, es decir, el nominalismo en las iglesias está, hermanos, haciéndose cada vez más frecuente. No hay compromiso en los hijos de Dios. Se vive un cristianismo en forma, mas no en fondo, en esencia. Lo que el día de ayer hablábamos, el ADN de un cristiano. En el Perú solo el 39% asiste regularmente a los cultos. Solo el 39% de los evangélicos asisten al culto. Otro, se evidencia a través de testimonios que las personas dejan las iglesias por ambientes tóxicos y por falta de apoyo espiritual que provoca el abandono de muchos. Además, no hay un discipulado fuerte que permita la continuidad de miembros dentro de la iglesia. Y por otro lado, en el Perú tenemos un grupo de nones. Los nones es los sin religión, y especialmente está en la población de jóvenes urbanos, que va entre el 5 al 8%. Mis amados, quiero iniciar el conversatorio haciendo la siguiente pregunta para nuestros hermanos, entendiendo que estamos en un contexto muy difícil para la iglesia del Señor, y que ha perdido su impacto y que se están cerrando las puertas en muchas congregaciones.
La primera pregunta que queremos responder en este conversatorio es, ¿qué representa nuestra iglesia para la comunidad en el norte del Perú? Pastor Estigua. Bien, muy buenos días con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para llevar a cabo esto que es de suma importancia para toda la iglesia. ¿Qué representa nuestra iglesia en la comunidad? Nuestra iglesia debe representar esa luz de esperanza, esa luz de amor, de poder brindar, ayudar y dar asistencia emocional, espiritual, física. Tenemos que comprender de que el texto es claro, que como iglesia tenemos que dar más que recibir. Entonces, debemos de cambiar un poco en el aspecto de que estemos esperanzados que la comunidad nos dé a nosotros, por ejemplo, y no sé si aún manejen en algunas áreas, que a veces estamos esperanzados que la municipalidad de cierto distrito nos pudiera brindar la ayuda en el aspecto para infraestructura. Solicitábamos, invitábamos candidatos a veces para postular al sillón municipal, buscando esa ayuda, pero mayormente siempre estábamos dados a estirar la mano para que nos dieran. Y nosotros no hemos comprendido que más bien la iglesia existe en la comunidad para poder dar, poder brindar esperanza, amor, cubrir necesidad, cubrir en todas las áreas íntegras del ser humano. Pastor Amador, ¿considera usted que la iglesia ha perdido relevancia en estos últimos tiempos? Muy buenos días con todos los consiervos, la junta directiva, amados pastores, líderes. Sí, muchísima relevancia por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la situación económica. Algunos entramos al ministerio sin darnos cuenta muy bien, o hemos llamado al ministerio a muchas personas que lo ven el cargo institucional, secular. Entonces esto le hace daño muchísimo y eso se ha perdido bastante. Ya el compromiso, el ser siervo de siervos. El que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces se ha perdido eso. Ok. Cuando hablamos de una iglesia, vemos que hay características muy propias dentro del fundamento bíblico. Sin embargo, es evidente cuando una iglesia cae en crisis o está sin vitalidad. ¿Podríamos hablar de algunos síntomas de una iglesia inactiva o enferma, Pastor Estigua? Sí. Uno de ellas que podamos decir nosotros, de unos síntomas, es que hay una falta de crecimiento y vitalidad espiritual en esta iglesia, ¿no? O sea, no está creciendo en ese aspecto, no hay una transformación visible de quienes componen la iglesia, de quienes están formando este grupo, ¿no?, eclesiástico. Hay una poca participación de los miembros debido a que a veces también el miembro no tiene una visión, no conoce la visión, no se la ha brindado o no se ha envuelto en la visión, no le ha tomado, que digamos, la importancia, la relevancia a la visión y por lo tanto no está cumpliendo la misión. Otra es que se enfocan, lo que decían ayer, ¿no? Quienes expusieron, se enfoca mucho en las tradiciones. Es una iglesia tradicional, una iglesia que no está, que digamos, dispuesta a hacer algunos cambios relevantes, necesarios, que requiere para poder enfrentar este mundo actual. No hay una actualización y mantiene ese sistema tradicional. No hay, que digamos, no es una iglesia que está ofreciéndole al mundo de este tiempo lo que necesita. Son esos síntomas que podemos nosotros
mirar. Lo otro es que también es una iglesia que está más preocupada en desarrollar conflictos internos. Es una iglesia que más está enfocada en poder primar de una manera absoluta en ciertas propuestas o creencias que ha podido interpretar de una manera incorrecta. Y eso los envuelve y los entretiene mucho en ello. Ok, es interesante cuando usted propone que uno de los síntomas, ¿no?, de una iglesia que ha perdido vitalidad es precisamente una visión no clara, ¿no? Una ausencia de un propósito definido. Y debemos partir que el propósito de la iglesia ya está establecido, ¿no? A través de las palabras de Jesús. No hay una dirección y eso causa estancamiento y muchas veces confusión. Desde la experiencia propia en el presbiterio y en el supervisado, Pastor Amador, ¿podría usted darnos también algunos síntomas que ha notado usted dentro de los distritos los cuales usted supervisa? Amén, amado hermano, Teo Pastor. Bueno, como supervisor ya muchísimos años he podido ver muchísimos casos, como decía antes, pero hay una parte que cada pastor, primeramente el pastor es la parte importante en una iglesia. Si el pastor pierde la visión, pues el pueblo también va a perderla, ¿verdad? Entonces, yo he podido ver, por ejemplo, desde el aspecto que yo vengo de la vida militar, porque un soldado en el ejército corre, entrena, hace sus planchas, hace sus ranas, sus canguros, sabe a qué hora levantarse, a qué hora acostarse, sabe ordenar el tiempo. Entonces, un pastor debe ser consciente de su llamado, que si no practica las disciplinas espirituales, el militar terrenal corre, entrena porque sabe que tiene que estar preparado para una guerra. Un pastor que no está en constancia estudiando la palabra de Dios, no se está llenando de Dios, no está orando. Entonces, ¿qué puede dar a su iglesia? ¿Qué puede enseñar? Desde ahí es el decaimiento de las iglesias. Y he podido ver en algunos pastores, por ejemplo, hacer cultos de 1 hora, ¿no? Se cortan las alabanzas, se va perdiendo lo real. Cuando leemos Romanos 11:8, si no me equivoco, dice: Dios les dio espíritu de estupor para que sus ojos ven pero no ven. Tienen ojos, no ven, mejor dicho, tienen oídos pero no oyen, ¿no? Eso fue la transgresión de Israel. Y nosotros, cuando no somos sensibles al espíritu, y la primera palabra que se aprende en la vida terrenal, porque la iglesia es un ejército también para mí de santos, cuando no hay obediencia se empieza a perder todo eso. Y eso ha traído cosas que ha hecho daño a nuestra iglesia, y no solamente en nuestra iglesia, en muchísimas iglesias se hacen cultos rutinarios por ese asunto, porque no somos conscientes. El primer soldado preparado en su iglesia es el pastor. Si el pastor continúa con su preparación, vengan pruebas, vengan luchas, vengan batallas, siempre se va a mantener con 1, con 2, va a levantar. Eso es así, amado pastor. Las cosas claras se tienen que decir, ¿no? Y mucho hemos dejado un costado al Espíritu Santo también, que dice, por ejemplo, cuando leemos San Juan 14, adelante, dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús se iba. Estaban preocupados. ¿Y ahora quién sana al enfermo? ¿Ahora quién nos dirige? El Señor le dijo: yo os enviaré un consolador, el cual os guiará a toda verdad. Él les hará recordar todas las cosas. Pero nosotros muchas veces, como decía ayer en la plática, yo le dije al pastor Graciano que todo lo había desarrollado en ¿no? Y ahí estaba, la burocracia, por ejemplo, ¿no? Mucho escritorio hace daño. Vamos al campo de batalla, vamos al ayuno, vamos a la oración. Y Ayacucho, hermanitos, es una iglesia. Ayacucho, por ejemplo, hermanitos, les cuento de Ayacucho, y a muchos les cuesta. Muchos de nosotros al pastor Amador lo miramos como un cuco, ¿no? El malo. Pero es que muchos le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Es malo la puntualidad? ¿Es malo el ayunar? ¿Es malo buscar a Dios? Entonces, eso
le hace daño. En Ayacucho nosotros caminamos a través del Ministerio de Damas y Familia, se han organizado. Mi esposa empezó con 3, las oraciones quincenales, que nadie quería. Empezó a 5, empezó a 7, hoy pasan los 100. Cada quincena se van. Vamos, mañana vamos a orar en la Iglesia Libertad. Mañana vamos a orar, la quincena que viene, Piscotambo. Mira, los mismos hermanos, las mismas hermanas dijeron, ¿y el campo? ¿Cuándo vamos a salir al campo? Ellas mismas, vamos a poner nuestro dinero. Mira, cuando uno tiene la presencia del Espíritu Santo, no hay excusas. No hay excusas para servirle a Dios. Ok. Para nadie de nosotros es innegable que hay una crisis eclesiástica y se evidencia mucho en los Estados Unidos y está trayendo cola a Latinoamérica. Pastor Stewart, algunas investigaciones acotan de que 2 son los puntos muy relevantes que propician también las causas de esta crisis. 1 es el discipulado y 2, la evangelización. ¿Considera usted que nuestra iglesia tiene que replantearse en esos 2 aspectos? Claro, es cierto, hay que replantear ese aspecto porque hemos abandonado el verdadero discipulado, el discipulado que nos mueve, el que nos dejó planteado Jesucristo. Cuando nosotros llevamos o provocamos una conversión sin un discipulado, lo que vamos a tener como una consecuencia es que va a haber una vida que digamos espiritual muy, muy pobre, muy tenue. Y por lo tanto también eso va a resultar en una conducta o un comportamiento o una cristiandad superficial. Y eso hace que como iglesia frente a la comunidad no seamos deseados. Cantares, y es un texto que nosotros hemos manejado mucho en tiempos antiguos cuando decíamos que esta era la iglesia única, que decía, ¿y quién es esta, no? Que se levanta como el alba, hermosa. Es un texto que habla mucho de que causa admiración la novia en ese momento. Es un texto que también nos habla de que muestra la característica de esta novia que tiene algo hermoso que dar, algo que es muy llamativo, una belleza. Y la iglesia, con un discipulado que hoy no está haciéndolo de la forma correcta, está haciendo que también pierda esa belleza. ¿Por qué? Porque esta cristiandad de hoy es superficial, no hay transformación. Contamos con un alto índice en la iglesia de que mucho de la comunidad ya no hay nada que ofrecer. Dice, somos uno más de la comunidad. No hay casi algo que cause impacto o diga somos diferentes a un mundo actual. Entonces, yo creo que por ese lado nosotros sí necesitamos replantearnos, necesitamos comenzar a hacer cosas que requieran o que son necesarias para cambiar. En el tema de la evangelización es producto, lo que decía el hermano, también es una consecuencia de esa pasión, de esa relación con el Señor, de esa motivación que digamos directa, una motivación sincera, transparente. Ayer justamente transmitías algo de la pasión y decías, hoy en día hay otras cosas que nos están apasionando, pero menos en verdad esa pasión verdadera que debe ser el amor hacia Cristo. Una pasión por Dios, una pasión por el reino de Dios y estar de esa manera comprometidos en el avance, en seguir extendiendo el reino, ¿no? Y lo otro es algo que ha dicho el hermano y decía mención, la burocracia, el trabajo de escritorio, el quedarnos encerrados. Yo creo que tenemos que también cambiar y dejar de enfatizar mucho de que para poder tener una iglesia o levantar una iglesia en un lugar, lo primero que es tener una estructura. Yo creo que eso no es. Es más, la estructura nos hace hasta cierto punto un daño, porque hacemos todo el esfuerzo y no tenemos una estructura, la vamos a alquilar. A veces tenemos 4 o 5 personas ahí congregando que hemos alcanzado. Inmediatamente con esas 5 queremos alquilar un espacio, un local
que supera los ingresos que tenemos, supera lo que puedan dar. Y luego, una vez que se alquila y se hace ese esfuerzo y se ve maneras, se van y se encierran ahí, se meten ahí y se olvidan del resto. Se olvidan de que afuera hay un mundo que está clamando por el amor de Dios, un mundo en necesidad. Y no solo eso, sino que trae una carga al distrito. Porque cuando no puede pagar el alquiler, ¿hacia dónde va? Hacia el distrito. Que el distrito asuma la responsabilidad de pagar esa deuda. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos nosotros que también ir cambiando en ese aspecto para salir, para poder provocar, para poder salir hacia una evangelización. El otro punto que ha sido también claro ayer, y el obispo lo dijo, es que tenemos que cambiar ese pensamiento de llevar el culto a todo lugar. Que cuando vamos a un lugar tenemos que desarrollar el culto, pedimos una mesa, porque sin una mesa que simule el púlpito, no hay reunión de hogar. Eso es totalmente también ya ahora que no es algo prioritario, se debe de realizar, debe hacerse un contacto, preguntar, conocer a la persona, que no solamente estemos interesados en que la persona reciba al Señor, sino que estemos preocupados por toda la parte integral. Termino con esto. Antiguamente, no sé si la gente también hoy todavía lo sigue haciendo, pero nos llevaban y decían, vamos a orar por esta persona en este hogar, está enferma. ¿Cuál era nuestra introducción? Lo primero que teníamos que hacer, y nuestra preocupación era que esa persona y la familia que estaba ahí llorando tenía que aceptar a Cristo. Si no aceptaba a Cristo, no había oración y no había sanidad. Por lo tanto, había que primero aceptar a Cristo, y esas personas aceptaban a Cristo, pero no porque en realidad tenía una convicción, sino porque querían que oraran por ese enfermo, ¿no? Y yo recuerdo en la cárcel, yo recuerdo que recibí a Cristo como 6 veces, 5 veces, no sé. Una recibí porque me tenían que dar un polo, porque llegué con el polo arrancado. La segunda vez que recibí a Cristo lo recibí por un arroz con pollo, porque llevaron pollo. La tercera me empujaron y en fin. Pero solo cuando tuve esa experiencia personal con el Señor y tuve esa relación íntima con Él, porque eso es lo que necesita la iglesia comprender. Tenemos que tener una relación sincera, cercana con la persona que le vamos a hablar del amor del Señor. La comunidad de hoy quiere ver el amor del Señor. No solamente que le hablemos, sino quiere verlo. Amén. Es importante entender que la liturgia es necesaria dentro de la iglesia, pero no podemos parametrar el funcionamiento y los propósitos de la iglesia solo a ello, ¿no? Necesitamos comprender que es una realidad que tenemos hoy. Un 7% de iglesias que han perdido su vitalidad dentro de nuestra organización hace que replanteemos y reflexionemos, porque en sí es un problema. Y es un problema que necesita solución. Ahora, el problema erróneo de los pentecostales es que todo culpabilizamos al enemigo. Si una iglesia ha decrecido, es causa del enemigo. Para poder revitalizar una iglesia es necesario tener, Pastor Amador, un diagnóstico honesto. Y reconocer, como usted lo ha dicho hace un momento, que hay agentes claves o personas claves que deben intervenir en este proceso. ¿Cuál cree usted que sería el rol que desempeñaría usted como presbítero, los supervisores distritales y los pastores locales? Gracias, pastor. Desde mi punto de vista, sé que no les voy a agradar a mucho, pero aprendí algo en mi ejército. Amo este ejército también, que me enseñó fidelidad, me enseñó sumisión, me enseñó lealtad, que cosas que muchas veces no hay en la iglesia. Entonces, si queremos ver que nuestra iglesia se mantenga ferviente a un 60, 70, 80%, tiene que empezar desde la cabeza una transformación de liderazgo, de poner pastores, empezando presbíteros,
que asuman su rol de presbítero, que asuman su rol de supervisor. ¿Para qué nos ponen de supervisor? Para caminar con cada pastor y estar ahí y sobrellevar las cargas, o nos han puesto para poder verificar cómo va yendo las iglesias, el control, la supervisión que tiene que ir. Y para esto se necesita la palabra humilde. ¿Qué significa la palabra humilde? El humilde no es aquel que se agacha y no, como un día una hermana me dijo: pastor, conocí a un pastor, qué lindo, había sido bien humilde. ¿Y dónde usted ha visto su humildad? Sus manos habían sido bien suavecitas. Cuando usted va al diccionario normal, natural, usted va a encontrar la palabra humilde. Significa ser sincero y ser honesto. Cuando uno va, hermanitos, a trabajar como supervisor, por eso es que muchas veces uno se gana enemigos, que muchas veces no podemos agradarle a todos, amado pastor. Yo he tenido, por ejemplo, aquella iglesia que ha estado con esos problemas, he tenido que cambiar, pastor, ¿no? Con el dolor de corazón, doy oportunidades, les hablo, les digo: por favor, mire, tú puedes, tú eres pastor, pero se descuidan, pues tengo que tomar la acción de cambiar. Muchas veces, para eso es el supervisor, para enfrentar los problemas, para ver sus necesidades de cada iglesia. Lógicamente no estoy corriendo tampoco a un 100%. Me gustara correr a esa altura. Pero mire, hermanos, yo llegué a Ayacucho. Nuestro supervisor nacional sabe lo que yo he lidiado con Ayacucho, con aquel hombre que era muy fuerte también para su época, aparentemente. Pero ni una alma se fue de la iglesia, amado pastor. Y hoy más que nunca, en esa época, pues no estaba bien preparado tampoco. Entonces, mire, hermanitos, necesitamos un liderazgo de honestidad, de sinceridad, de hablar la verdad. Para eso Dios nos ha llamado a ser sinceros, ¿no? Para trabajar y verificar, ¿no? Entonces, las iglesias fuertes deben apoyar a las débiles. Por eso nosotros en Ayacucho tenemos, ¿no? Los coordinadores están por zonas y haciendo ayunos, oraciones, enseñanzas, ¿no? Entonces, antes sacabas un pastor, al día siguiente lo mirabas, bueno, no voy a hablar nombres, estaba en otra iglesia. ¿Qué quería decir eso? Que no tenía identidad, no sabía dónde estaba parado, no sabía quién era. Pero hoy puedes decir: un pastor se va a sentar tranquilo. Hace poco llegaron dos hombres fuertes, que no quiero hablar su nombre, perdónenme que no se merece, pero antes, yo mismo, 10 años antes, estaba asustado. Los miembros se van a ir ahí seguramente. Hoy he podido ver de 1001. Hemos dado fuerte identidad a la iglesia. Usted debe saber dónde está parado. Pablo dijo: yo sé en quién he creído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias. Bendiciones. Ok. Es importante entender que el cambio parte de personas claves. Somos un cuerpo ministrante y los presbíteros, los supervisores, tenemos un papel, un rol fundamental que cumplir. Incluso, ¿no? Añadido a ello, el acompañamiento pastoral. Definitivamente, para que una iglesia pueda reactivarse y revitalizarse, necesitamos de pastores con identidad, con compromiso y que dejen de lado toda ambición desmedida y todo interés personal. Pastor Stewart, ¿qué prácticas podríamos cambiar o reforzar para reactivar nuestras iglesias? Ya hay una de las cosas que también se ha dicho, y es el detenernos, el cambio, un arrepentimiento, el de poder nosotros en cierta manera detenernos para poder replantear, podernos darnos cuenta de esta realidad, porque no podemos cerrar los ojos a ello, no podemos decir no está pasando nada. Ya no es el tiempo de decir no importa, Dios quiere calidad y no cantidad. Eso ya quedó a muy tiempo atrás, ya relegado. Es más, eso es algo inadecuado porque la misma calidad trae cantidad. Entonces, por ese lado hay que hacerlo. Lo otro, mirar hacia la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios también nos va. Yo justo estaba mirando, y creo que todos hemos, en un momento, cuando hemos usado para liderazgo a Nehemías, ¿verdad? Y si bien el contexto es la edificación de un muro que rodea una ciudad, Nehemías hace algo. Lo primero que él hace es mostrar lo que dice el hermano Amador: humildad. Reconoce que la situación en la que se encuentra es por un abandono de Dios. Lo otro es que él se identifica, porque cuando él dice hemos pecado, él mismo también se introduce, o sea, él está siendo parte de ello. Y lo que tenemos que hacer nosotros también, esta es una congregación, es una iglesia grande. Si hoy llegamos a ser más de 1000 iglesias, no significa que nosotros debemos de mantener lo que hoy este sistema nos muestra del mundo, la individualidad. No podemos caer en el individualismo. Yo solamente me veo por mi iglesia, yo solamente me preocupo por la iglesia que yo tengo, donde he sido yo puesto y nombrado, y si la otra iglesia está pasando un momento difícil o está en una decadencia, allá el asunto. Yo tengo que ser parte también de ello. Yo tengo que también envolverme con ello. Porque lo que le pasa a esa iglesia es parte también que me está pasando a mí, porque soy parte de toda esta totalidad de iglesia. Entonces debemos de hacer eso, debemos de involucrarnos, debemos de quitar todo pensamiento individualista que se quiere introducir dentro de esta iglesia. Eso es una de las cosas que debemos también de hacer y comenzar a replantear. Y es cierto, todo parte de la cabeza, de los líderes, del quien está ejerciendo. Si no cambiamos nuestra mentalidad y no aceptamos la realidad de nuestro estado o condición donde Dios nos ha puesto, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Si el pastor no está comenzando a dar los pasos necesarios para llevar adelante, es imposible. Una iglesia sin un liderazgo no va a avanzar. Necesita tener un liderazgo, ¿sí? Y capacitar a ese liderazgo, envolverlo, levantar topes. El pastor tiene que levantar su tope. Si no levanta su tope, no va a poder llevar a la iglesia más allá de donde él ha llegado. Así es sencillo. Ok, estamos llegando a la parte final de nuestro conversatorio y nos gustaría en este momento, en breves palabras, tenemos un desafío que hay que asumirlo y en breves palabras, ¿cómo asume este desafío Amador Chávez? Debemos ser conscientes como hijos de Dios a tener un verdadero arrepentimiento. No solamente porque nos cuidamos de la fornicación, del adulterio, capaz de puntos claves que miramos como pecado. Pero no nos cuidamos de una palabra muy importante que se practica en el ejército: la obediencia. Dice el dicho en el manual del reglamento interior de las Fuerzas Armadas, ellos también tienen su Biblia, como la Biblia que la tenemos. Por eso con esa Biblia ellos juzgan a todos los militares. Ahí está todo escrito. Y dice, la base fundamental de los ejércitos es la obediencia. ¿Por qué los matrimonios fracasan cuando no hay obediencia en la pareja? ¿Por qué los hijos se desbandan cuando no hay obediencia en ese hogar? Cuando no manejamos el testimonio. El desafío más grande es que nosotros empecemos a cambiar, amados pastores. Nosotros doblemos las rodillas. Mira, amado pastor, líder, amado presbítero, hermano supervisor, yo lo amo en el Señor y se lo quiero decir la verdad. Si usted no practica las disciplinas espirituales, mira, un pastor, ¿a quién va? ¿A quién le puedes decir, oye hermano, ¿sabe qué? Me está pasando esto. Hay gente que la pinta que no tiene tentaciones. Las tentaciones están en cada esquina, en cada cuadra, en cada momento. Mi estimado hermano, ¿a quién va usted? Yo aprendí a doblar rodillas. Yo aprendí a entregar mis cargas al Señor, porque no quiero ser carga para mi iglesia. No puedo decirle, iglesia, ¿sabe qué? Me está pasando esto. Entonces alguien de los miembros dirá, no, si el supervisor pasa eso, con mucha razón yo. Por eso, hermanos, necesitamos un arrepentimiento genuino de todos nosotros que nos hemos descuidado. Las iglesias se desaniman, pierden, porque no estamos cumpliendo el rol de la enseñanza. En el ejército hay una palabra, dice, la letra entra con sangre. Usted sabe por qué los soldados, cada cosa que se equivocan, hacen sus ranas, sus planchas, sus canguros, para que ellos aprendan la obediencia y aprendan las reglas que se enseñan.
Aquí no vamos a hacer eso. Hasta ahora estoy buscando un texto que diga, hacerlos ranear para que... No encuentro eso, no lo encuentro. Si lo encontrara, hace rato, hermanito. Ven. Hermanos, hay tiempo, hay. Verdadero arrepentimiento, genuino, nos llevará. Dice bien claro. Una vez le escuché el mensaje a José Antonio Reyes. Dice, para que haya avivamiento tiene que haber arrepentimiento. Que reconozcamos la mínima falta. Si Dios les dio el espíritu de estupor a ese pueblo de Israel, fue por la indiferencia, por los cultos mal hechos, por no saber enseñar bien la palabra, para no enseñarle a los miembros dónde están ubicados, qué hacen en la iglesia. Ese rol tan importante hay que cumplirlo, amados pastores, y yo creo que esta iglesia va a ir para adelante. Amén. Las enseñanzas están muy preciosas, pero si no está la presencia del Espíritu Santo, nuevamente quedarán ahí botados en los estantes. Amén. A practicar, a llegar a nuestras zonas con esa fuerza. ¡A su nombre! Denle esas palmas fuertes al que vive. Amén. Todo el que vive. Nos gustaría que comparta, Pastor Stewart, en breve comentario, su iniciativa propia frente a este desafío. Sumado a lo que ya dice el hermano, la obediencia, necesitamos, hay una sola frase, y es discipulado integral. Necesitamos volver al discipulado. Necesitamos desarrollar ese verdadero discipulado cristocéntrico para poder llevar a una iglesia a ser transformada, a asumir un compromiso y a poder ayudar y brindar y cubrir la necesidad de la comunidad. Ok. Quiero terminar con esta frase, ¿no? Una iglesia revitalizada va a desarrollar intencionalmente una visión clara. Va a tener un liderazgo formado, va a propiciar la participación de la membresía, podrá desarrollar una gestión de recursos y tendrá una relación asertiva con su contexto. Una iglesia revitalizada es una iglesia que siente y se apasiona por el propósito de Cristo, reconciliar al mundo con Dios. Muchas gracias. Amén. Agradecemos a nuestros presbíteros, Stewart, Amador y Marlon. Y continuamos con el programa. Amén. Es el tiempo de nuestros presbíteros nacionales del área 1 al 5. Amén. Estaré mencionando sus nombres de los presbíteros. En base a este orden estarán pasando uno tras otro, considerando el tiempo. Amén. Está nuestro presbítero Stewart Mogollón, luego sigue nuestro presbítero Melesio Adolfo Valle, luego nuestro presbítero Francisco Tiznao y nuestro presbítero Nildo Lozano. Nuestro presbítero Dagoberto tuvo que viajar a casita por problemas de salud, pero estará reportando el supervisor Heiner Lázaro. Amén. Así que los dejamos en su tiempo. Muy bien. Voy a empezar, ahora me toca a mí correr en el tiempo. Y por favor, hermano, yo...